Cordial saludo. En este video vamos a realizar ejercicios referentes al tema de torsión en mecánica de materiales. Bien, el contenido de este video tiene que ver con, primero que todo, un repaso del tema, ¿cierto? De torsión y esfuerzo cortante. Vamos a realizar una serie de ejercicios y por último haremos la bibliografía de donde sacamos dichos ejercicios. Vamos a hacer entonces el repaso del tema de torsión y esfuerzo cortante. Para ello nos vamos a guiar por el libro de Mecánica de Materiales de Viral Johnston, en este caso del año 2017, y para algunos ejercicios que realizaremos del 2013. Entonces, referente a la figura que tenemos aquí, 3.7, cuando un elemento es sometido a un momento de torsión, pues él va a experimentar un esfuerzo llamado esfuerzo cortante, que es lo que teníamos aquí en esta figura. Su ecuación o el valor del esfuerzo cortante va a depender de la torsión o el momento de torsión, va a depender del material, en este caso la geometría, que es el momento polar de inercia, de la sección transversal del elemento, eso lo vemos más adelante, y del radio de la fibra. En este caso, digamos que aquí la fibra A, si quisiéramos calcular el esfuerzo cortante sobre la fibra A con respecto al centroidal o al centroide del elemento. También el mismo cuerpo, dependiendo de su longitud, va a experimentar un ángulo de giro, ¿cierto?, que se puede determinar mediante esta ecuación, que depende del mismo torque, de la longitud del elemento, es decir, entre más largo sea el elemento, mayor va a ser el ángulo de torsión, las mismas condiciones geométricas de la sección transversal y ya del material con que está construido el elemento, que es el módulo de rigidez, que lo podemos encontrar en las propiedades de los materiales. Si hablamos del libro, aquí está el módulo de rigidez para determinado tipo de material. Ahora, si el elemento está construido con varias secciones, ¿cierto? Si las secciones transversales son irregulares, pues a cada sección hay que determinarle su ángulo, su torsión, ¿sí?, su valor de torsión, y se hace una sumatoria para cada una de las secciones y allí se calcula el ángulo de giro total. Bien, como venimos diciendo, entonces ya el esfuerzo cortante depende o es máximo, ¿sí? Si el ejemplo aquí tenemos aquí es con una sección transversal circular, es decir, un eje. Si el eje es macizo como el que tenemos aquí en esta figura A, entonces en el centroide el esfuerzo es cero porque este radio con respecto al mismo centroide es cero. Ya en la parte externa, en este caso en el punto C, el esfuerzo cortante es máximo porque ese radio es máximo, o sea, el radio OC es máximo. Si el eje es hueco, como el que tenemos aquí, pues habrá un máximo con un valor numérico, que sería en C2, y va a haber un mínimo con un valor numérico, que sería en C1, ¿no? En este caso, pues aquí no hay material, por lo tanto aquí no se puede calcular esfuerzo. Para ambos casos, para el primer caso, pues el esfuerzo cortante, el J, en este caso, pues ustedes se fijan en la tabla que tenemos aquí, el momento polar de inercia igual a un medio de pi por r a la 4 para el esfuerzo máximo, y r se convierte aquí en c. Entonces, esta sería nuestra ecuación para calcular el momento polar de inercia. En el caso de este eje hueco, pues entonces habría que hacer una resta de momento polar de inercia, es decir, el momento polar de inercia del círculo mayor menos el del círculo menor, que es lo que tenemos aquí. Sacamos factor cuadrado, factor común pi medios y queda los valores de C1, C2 a la 4 menos C1 a la 4. Vamos entonces con el primer ejercicio, el ejercicio 3.5 del mismo libro que tenemos aquí, del que habíamos dicho, que es de la siguiente manera: para el cilindro sólido de 3 pulgadas de diámetro y la carga que se muestran en la figura, es decir, en esta parte A, determine el esfuerzo cortante máximo.
El literal B nos dice, determine el diámetro interior del cilindro hueco de 4 pulgadas de diámetro exterior que se muestra en la figura, es decir, de modo que el esfuerzo máximo sea el mismo que en el inciso A. Bien, entonces vamos con la primera parte, la parte A. Tenemos la ecuación de esfuerzo, ¿cierto? Y tenemos la ecuación de momento polar de inercia. Para el eje A, que es el eje macizo, simplemente es hacer el reemplazo de ecuaciones porque tenemos todos los datos. Entonces, el esfuerzo cortante del cilindro 1 es igual al torque del cilindro 1 por el radio donde ocurre el esfuerzo máximo sobre el momento polar de inercia de la sección transversal. Bien, el torque es 40 kgs por pulgada, es decir, 40.000 libras por pulgada. El radio, ¿cierto? Donde ocurre el esfuerzo cortante máximo sería el radio del eje. En este caso, el diámetro es 3 pulgadas, por tanto el radio es 3 medios de pulgada. Y el momento polar de inercia pues sería pi medios, ¿cierto? Del radio a la 4. El radio ya sabemos que es 3 medios a la 4. Pulgadas con pulgadas a la 4. Aquí se cancelan, quedan abajo pulgadas al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto las unidades quedan en libras sobre pulgada cuadrada. Y aplicamos obviamente los cálculos y nos da 7.545.123 libras sobre pulgada cuadrada. Ese sería el esfuerzo cortante máximo sobre el eje macizo A. Ahora la parte B que nos dice que teniendo en cuenta que el esfuerzo sobre el cilindro B, ¿cierto? Que es hueco, sea este mismo, pues entonces ¿cuánto sería el diámetro interior? Que está acá. Esa sería la incógnita. Entonces, para el cilindro hueco sabemos que el momento polar de inercia ya cambia. Sería pi medios de el radio exterior a la 4 menos el radio interior a la 4. El radio en donde ocurre el esfuerzo cortante máximo, en este caso sería el radio exterior. En este caso ya sería 4 medios, serían 2. Entonces, haciendo el reemplazo, sabemos que el esfuerzo cortante, el del cilindro 2, da igual al esfuerzo cortante del cilindro 1. Entonces reemplazamos los 40.000, el 4 medios, es decir, el 2 que dijimos, pero el momento polar de inercia sí cambia, sería pi medios del radio exterior, que sería 4 medios a la 4, menos el radio interior, que es incógnita, a la 4. Sabiendo que eso es igual a lo mismo 7.545.123 libras sobre pulgada cuadrada, hacemos el reemplazo y lo que hacemos es despejar el radio interior. De allí nos da que el radio interior es de 1.744 pulgadas y como la pregunta es el diámetro interior, pues entonces lo multiplicamos por 2 para que nos dé el diámetro, que sería de 3.488 pulgadas. Vamos ahora con el ejercicio 3.49 del mismo libro que venimos trabajando, del 2017, que dice de la siguiente manera: el motor eléctrico ejerce un par de torsión de 80 Nm sobre el eje de acero ABCD, es decir, referimos a esta figura, a este eje de acero, y este es el motor eléctrico. El par sería en esta dirección, ¿cierto? De entrada de 800 Nm. Cuando gira a una rapidez constante. Dice, las especificaciones de diseño requieren que el diámetro del eje sea uniforme desde A hasta D, es decir, el mismo diámetro aquí del eje, y que el ángulo de torsión entre A y D no exceda 1.5 grados, es decir, el ángulo de giro entre este punto A y este punto D no exceda los 1.5 grados. Continuamos. Si se sabe que el esfuerzo cortante máximo no debe exceder o debe ser menor o igual a los 60 megapascales y que el módulo de rigidez del material con que está construido el material es de 77.2 gigapascales, determine el diámetro mínimo que puede utilizarse para el eje. Entonces fíjense que aquí nos están dando
dos restricciones. La primera restricción es el de esfuerzo, ¿cierto? Que no puede exceder 60 megapascales en ninguna de las secciones. Y la otra restricción es que entre A y D el ángulo de giro no se pase de los 1.5 grados. Es decir, que vamos a hacer dos análisis. El primero por resistencia y el segundo por ángulo de giro. Esto quiere decir que vamos a tener que calcular dos diámetros diferentes y después a determinar de los dos diámetros cuál es el indicado. Entonces arrancamos por la primera restricción, que es la de resistencia. Para ello, pues entonces tenemos que hacer o determinar en cuál de las secciones es que ocurre el mayor esfuerzo. Y a partir de allí, perdón, el mayor torque. Y a partir de allí, como los ejes todos tienen el mismo diámetro, entonces la sección que va a soportar el mayor esfuerzo va a ser la sección que va a tener el mayor torque. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice que aquí de entrada están los 800 Nm. Si nosotros hacemos el corte acá, si nos vamos hacia la derecha, pues la sumatoria nos va a dar que el torque AB o sobre AB serían 500 más 300, serían los 800 Nm. Es la suma de este más este. Aquí la tenemos la ecuación. Si hacemos el corte aquí, ya sobre la sección BC, si nos vamos hacia acá, ¿cierto? Es decir, hacia acá, pues solamente va a estar este de 500. Entonces, torque sobre BC es de 500. Y si hacemos torque aquí en CD y nos vamos hacia acá, vemos que en CD el torque es 0. Es decir, sobre esta sección CD no va a haber ningún esfuerzo. Entonces, si fijamos los resultados, vamos a ver que la sección AB va a ser la sección que va a tener o va a soportar el mayor esfuerzo porque es la que tiene el mayor torque. Entonces, esa es la que vamos a analizar para la primera restricción. Sabiendo esto, el esfuerzo cortante, que es TR sobre J, entonces, el torque, en este caso lo conocemos, el radio es una incógnita, ¿cierto? ¿Qué es lo que debemos despejar? Aplicando la ecuación TR, que es el radio del eje, es donde ocurre el mayor esfuerzo, sobre el momento polar de inercia, que es pi medio del radio a la 4. Esto nos da que el esfuerzo cortante es igual a 2T sobre pi por R cubo. De allí, ¿qué hacemos? Vamos a despejar el radio. Nos da que la ecuación, que el radio es igual a raíz cúbica de 2 veces el torque sobre pi por el esfuerzo cortante, que son datos que nosotros ya conocemos. Al aplicar, como nos viene el diámetro, entonces el diámetro es igual a 2 veces el radio. Es igual entonces a 2 veces la raíz que despejamos anteriormente. Al aplicarla, 2 veces la raíz cúbica de el torque de 800 y el esfuerzo cortante, como dice que el máximo puede ser 60 megapascales, pues lo incluimos, 60 por 10 a la 6 newtons sobre metro cuadrado. Eso nos da un resultado de 4.08 por 10 a la menos 2 metros. Al multiplicarlo por 1000 nos da que el diámetro necesario para que el esfuerzo cortante no exceda los 60 megapascales es de 40.8 milímetros. Bien, entonces tenemos esos 40.8 milímetros por esfuerzo cortante. Ahora vamos a hacer el análisis por la restricción del ángulo, es decir, no puede ser los 1.5 grados. Para ello sí tenemos que utilizar la ecuación de sumatoria de ángulos, porque las secciones tienen torques diferentes. Entonces ya dijimos que la sección CD no está sometida a ningún esfuerzo, por lo tanto no hay torque allí, no hay ángulo allí. Entonces el ángulo de torsión del torque del eje ABCD, pues básicamente es el mismo del eje ABC, porque CD no tiene torque. Entonces el ángulo sería igual a la sumatoria de el ángulo AB más el ángulo BC. El ángulo AB sería torque AB por longitud AB sobre momento polar de inercia de AB sobre rigidez AB. Lo mismo hacemos con BC.
Lo único que cambia en ambos casos es el torque. Ya aplicando la ecuación, mirenla acá, pues el torque sobre AB es 800, el torque sobre BC es 500. Los radios son lo mismo porque en este caso, aquí están los radios, son lo mismo porque en este caso es la incógnita. La constante de rigidez es la misma porque el material es el mismo. Y ya lo que cambia aquí son las longitudes, fíjense, 0,4 y 0,6. Aquí están 0,4 para B, 0,6 para BC. Ya vimos que CD no tiene torque, por lo tanto su ángulo es cero. Al hacer esta sumatoria, ¿cierto? Esto nos debe dar igual a el máximo de 1.5 grados, pero eso tenemos que convertirlo en radianes. Entonces, ya sabemos que pi radianes equivale a 180 grados y hacemos la conversión acá. 1.5 por pi sobre 180 grados para que este ángulo nos dé en radianes. Aquí tenemos el cálculo que tenemos hecho acá. Finalmente, ¿qué se hace? Se saca factor común r a la 4 y acá, ¿cierto? Lo sacamos factor común, lo mandamos a multiplicar acá al otro lado de la ecuación. Esto 180 se manda ya a multiplicar y el pi por 1.5 se manda a dividir y se despeja. Obviamente habría que sacarle al final la raíz a la 4. Al final nos da que el radio es igual a 21.02 milímetros. Como lo que nos viene el diámetro, a multiplicarlo por 2, nos da 42.04 milímetros. Para resistencia nos había dado 40.8 milímetros. Aquí está, vamos a cambiar el color. 40.8 milímetros. Y para ángulo de giro nos dio 42.02. Por lo tanto, el diámetro que debemos seleccionar para el diseño es el mayor. Porque con 42.02 nos va a soportar el máximo ángulo de giro y el esfuerzo va a ser menor. Mientras que si seleccionamos el de 40.8, pues nos va a soportar la resistencia, pero se nos va a pasar de ángulo. Entonces la respuesta correcta es 42.04. Bien, vamos ahora con otro ejercicio, pero del mismo libro del año 2013. Es este que tenemos acá, el 322, que dice que par de torsión de magnitud 1000 Nm se aplica en D, como le muestra en la figura, es este. Si se sabe que el esfuerzo portante permisible es de 60 MPa en cada eje, determine el diámetro requerido para el eje AB y para el eje CD. Bien, aquí simplemente vamos a aplicar ecuación. Ya sabemos que el cortante máximo es de 60 MPa, por tanto de allí vamos a despejar el radio, o el diámetro en este caso. En el caso del eje AB, no conocemos el torque, por lo tanto hay que calcularlo inicialmente en función del torque CD que tenemos acá. Dice que está en una transmisión por engranes, asumiendo que hay un equilibrio allí, una velocidad constante y un equilibrio. Entonces lo que se transmite a través de los engranes no es torque sino fuerza. Entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a hacer de cuenta que estamos viendo aquí de frente, ¿cierto? Estos engranes, entonces lo vamos a pasar para acá. Entonces, el torque sobre el eje CD es en esta dirección y produciría esta fuerza CD que estamos viendo acá, hacia la derecha. En contra iría el torque del engrane B aquí, ¿cierto? Por lo tanto, produce una fuerza B en esta dirección. Como dijimos anteriormente, lo que se transmite es fuerza. Entonces la fuerza CD debe ser, para que haya equilibrio, igual a la fuerza AB. Nosotros sabemos que el torque en este caso es fuerza por el radio. ¿Cuál radio? El radio de cada uno de los engranes. Es decir, en este caso el radio de paso.
cada uno tiene su radio. Aquí el del engrane C es 40 milímetros, el del engrane B es 100. Y allí que despegamos de esta ecuación la fuerza, entonces sabemos que la fuerza C es igual al torque C sobre el radio CD y que la fuerza AB es igual al torque AB sobre el radio AB. Conocemos el torque CD, conocemos ambos radios, ¿cierto? Los pasamos a metros y de allí obtenemos el valor de torque AB, que es de 2500. Una vez hecho esto, simplemente aplicamos la ecuación. Sabemos que el esfuerzo cortante es igual a torque por el radio donde ocurre el esfuerzo cortante máximo sobre el momento polar de inercia. De allí reemplazamos ahora para AB, que es 2500. El radio donde ocurre el máximo esfuerzo pues es el diámetro dividido entre 2. Y el momento polar de inercia es pi medios del diámetro entre 2 a la 4, que es el mismo radio. Sabemos que por restricción eso debe ser igual a 60 megapascal. ¿Listo? Y de la ecuación pues lo que hacemos es despejar el diámetro B. Este se cancela con este a la 4, queda al cubo, pasa allá a multiplicar y después se hace el despeje. No hicimos esto acá, pero el diámetro va a dar esto en metros, lo multiplicamos por 1000 para que nos den milímetros. Y lo mismo hacemos con el torque del eje CD. Pues el torque de 1000, lo mismo, el diámetro sobre 2 pues, sería el radio donde ocurre el máximo esfuerzo, el mismo momento polar de inercia y el mismo despeje. Y el diámetro CD nos da, ya después de multiplicarla por 1000, 43.95 milímetros. Bien, por último vamos a hacer el ejercicio 3.36 del mismo libro del 2013, que dice que los pares de torsión mostrados en la figura se ejercen sobre las poleas B, C y D, que son estos tres pares que están aquí, de 400, 900 y 500. Dice, si se sabe que todo el eje está hecho de aluminio, con un módulo de rigidez de 27 gigapascales, determine el ángulo de giro entre C y B y entre D y B. Bien, para esto, ¿qué tendremos que hacer? Vamos a utilizar entonces la ecuación general para el cálculo de ángulo de giro. Como nos están pidiendo entre B y C, aquí entre B y C y entre D y B completo, entonces vamos a hacer el cálculo completo de una vez, es decir, la parte B, que nos piden la parte B completo, y parte de ello, pues va a ser el numeral A, es decir, que la deformación total entre B y D va a ser igual a la deformación entre B y C más la deformación entre C y D. Listo, cada uno tendrá su momento polar de inercia, que es el que tenemos acá. ¿Sí? Acuérdense que el momento polar de inercia se hace con el radio de cada uno de los ejes. Estos ejes, pues, nos están diciendo que sus diámetros son de 30 y 36 milímetros. Vamos a aplicarlos. Lo primero que tenemos que hacer entonces aquí es calcular los torques en cada uno de los ejes. Para hacer corte, hacemos corte aquí y vamos hacia allá. Vemos que el único torque que queda es el de 400. Entonces sería el torque en BC sería de 400. Para el torque CD, si hacemos corte aquí, nos vamos hacia también, vemos que sería el de 400 menos el de 900. Entonces el torque en CD sería de 500, pero en este caso fíjense que sería negativo. Negativo porque en sentido contrario del torque de BC, lo que indica que cuando vayamos a hacer el cálculo de la sumatoria de ángulos de giro, entonces ellos se deben restar porque un ángulo es hacia un lado y el otro ángulo es hacia el otro, que es como lo tenemos aquí en esta ecuación. Fíjense, ya el torque general de B sería el torque BC, perdón, el ángulo sería el ángulo sobre BC más el ángulo sobre CD. Aquí lo que tenemos que hacer es reemplazar ecuación. El torque sobre DB
el ángulo sobre DB, aquí es la sumatoria, entonces vamos para BC, sería el torque 400, la longitud sería 0.8, que es esta. El momento polar de inercia, pues, que es el que tenemos aquí. Simplemente su radio es de 30 dividido entre 2, entonces sería 15 sobre 1000 para pasarlo a metros a la 4. Y el módulo rígido nos lo da el ejercicio. Fíjense la respuesta de este cálculo es esta. Y esa es la misma respuesta al numeral A, que es el ángulo de giro sobre 6B o entre 6B. Ahora vamos para el otro, entre C y D, el torque es este. Pues el torque es de 500, la longitud de 1 metro, aquí está. El radio serían 236, dividido entre 2 serían 18, sobre 1000 para pasar los metros, y el módulo rígido es el mismo dado por el ejercicio, y esto nos da este resultado en radianes. Acuérdense que como los ángulos son contrarios, los torques son en sentido contrario, los ángulos van a tener que restarse. Por lo tanto, al restar los dos cálculos, los dos ángulos de giro, nos da que el completo, ¿sí?, entre D y B es este en radianes, y lo pasamos a grados, multiplicándolo por 360 grados y dividiéndolo entre 2pi radianes. Entonces este es el resultado de la parte B y este es el resultado de la parte A. Bien, y por último, entonces vamos a definir, como lo hemos hecho desde que empezamos a explicar la teoría o el repaso, los ejercicios y demás fueron tomados del libro de mecánica de materiales, ¿sí?, en sus dos versiones, 2013 y 2017. Muchas gracias.